Bueno, pues buenos días, bueno, buenas tardes ya. Encantado, como siempre, de estar aquí, por supuesto. Sobre todo porque cualquier cosa por un amigo, porque César y yo somos muy amigos y yo estaba tranquilamente retirado recogiendo nueces y planteando plantar las habas y demás. Y dice, bueno, pues nada, pues saca la psicología para adelante y te vienes para acá. Así que un amigo me lo pide, pues acá que estoy yo. Y luego, además, la experiencia de compartir este rato con vosotros, por supuesto, teniendo a mi lado a Javi Baeza, compañero de un montón de batallas desde hace un montón de tiempo. Vamos a acabar contándole batallitas conjuntas, ¿verdad? ¿No? Si nos permitís, como desde luego mi ponencia la tenéis en el libro este que os han dado, pues me vais a permitir que me relaje un poquito y que hable de una manera mucho más coloquial. Me ha gustado mucho la ponencia anterior de Santiago. Estaba pensando que quizás lo que me apetecía también es coger parte en una parte de esa ponencia y sacarla a bailar. Es decir, ponerla en acción. Es que esta cosa está así tan cerca, es como amenazadora, te da complejo. Y te da complejo de la pantoja. Y ya, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal, he trabajado mucho en cárceles, como tú dices, o sea que tampoco. Entonces, trataré de no hacerle caso, ¿no? Entonces, nos permitís un poco de relajo, ¿no? De coger la teoría y sacar a bailar, ponerlo en la vida, ¿no? Porque lo que sí decía. Por cierto, ¿de verdad fuiste capaz de releerme? Que yo no he sido capaz de releerme, sinceramente, es decir, no me aguanto, ¿no? Entonces, yo no sé, para empezar un poquito a hablar de esto, yo empecé a trabajar a comienzos de los años 70, muchas de vosotras no habéis nacido entonces, en una utopía maravillosa que creamos, una panda de locos, que se llamaba Equipo Promesa, que, por cierto, al entrar al Tribunal de Menores, fijaros qué cuadrícula tenían, que lo definían como promesa protección de menores, sociedad anónima. Y el nombre de promesa surgía simplemente porque era una promesa, un compromiso con los chavales, ¿no? Mucho tiempo después, esa forma de trabajar le llamaron hogares funcionales, nosotros les llamábamos nuestra casa, ¿verdad? Y entonces fuimos recogiendo chavales, después también chavalas, pero primero chavales, que nos los traían como chavales peligrosos. Y rápidamente yo identifiqué como chavales en peligro, ¿no? Entonces, lo que yo vivía primero como estudiante y luego como comienzo de profesor en psicología, no tenía lo que yo leía como loco para tratar de enterarme de qué estaba pasando allí, porque no me enteraba de nada de lo que estaba pasando en mi propia casa. Empecé a leer como loco y no tiene nada que ver con lo que vivía en casa. Con lo cual no tuve más remedio que dedicarme a pensar, ¿no? A pensar y, por tanto, a investigar. Entonces, empecé a ver cosas raras. Por ejemplo, cosas como que eso que llamamos conducta desadaptada, pues no es verdad. Eran chavales que eran superdotados en adaptación, pero en adaptación no a mi vida, sino a su vida, a su contexto, en lo que ellos estaban viviendo. Esto me llevó a cosas que en mi vida han sido muy importantes. Por ejemplo, a ver cómo lo que me diferencia de la gente con la que yo he trabajado no es que yo sea más listo, sino que he tenido más suerte. Lo que me identifica, lo que me diferencia de ellos es el punto de partida. Desde su vida yo estaría en la cárcel y desde mi vida muchos de ellos hoy estarían aquí. Y eso es muy importante y muy peligroso. Muy peligroso porque tan problemático, tan malo, tan negativo es juzgar como justificar, ¿no? Es decir, incluso en mi relación terapéutica, muchas veces yo me he tenido que tragar el decir, tío, si te comprendo perfectamente, si yo hubiera hecho lo mismo que tú. Porque entonces estoy justificando su conducta y justificándola nunca saldrán adelante. Necesitan asumir la responsabilidad de su vida y salir adelante como seres libres, ¿no?
Entonces yo empecé a trabajar con estos chavales y me di cuenta eso, ¿no?, de que la adaptación no es más, perdón, la inadaptación no es más que una adaptación diferente a un contexto diferente. Por ejemplo, en un congreso de psiquiatría forense, al que por cierto nunca más me volvieron a invitar, yo hablaba de la conducta desadaptada y decía que el chaval inadaptado era un chaval tan adaptado que se inadaptaba para adaptarse. Está claro, ¿no? Es un chaval tan adaptado a las metas sociales, conseguir dinero, conseguir esto, conseguir coches potentes, estamos en los años 70, que para conseguir esas metas socialmente adaptativas tenía que inadaptarse. O sea, se inadaptaba a los medios, pero no a las metas. Ya me acuerdo que un vejete muy airado en el público interrumpió y dice: ¿entonces cree usted que no hay psicópatas en la cárcel? ¿O qué es un psicópata en la cárcel? Digo, pues mire usted, ahora que me lo pregunta, un psicópata en la cárcel es un individuo tan cuerdo que se vuelve loco para mantener la cordura. Porque ante un ambiente loco, lo más cuerdo es volverse loco. Y tratar de estar cuerdo es estar loco. ¿Me explico? Pues jugando con las palabras, seguimos adelante y mis chavales fueron una etapa maravillosa. En esa etapa se incorporó Javi, ¿no?, también al movimiento nuestro, y yo decidí trabajar con niños. Y los puñeteros les dio por crecer. Y entonces, como crecieron, algunos se metieron en la droga, porque no pudimos darle solución a todos sus problemas. Todos los problemas que tenían, no los que causaban. Y entonces, claro, yo me metí en la droga con ellos. Y en la droga conocía más gente. Algunos crecieron y acabaron en la cárcel, y acabé en la cárcel con ellos. Y entonces fueron incorporándose nueva gente y demás. Y algunos salieron de la cárcel y algunos dieron lo que yo denomino un grito por la vida, un maravilloso grito por la vida para decidir salir adelante. Y entonces, como que me tuve que meter a terapeuta, ¿te acuerdas? Y entonces, en cuanto empecé a trabajar con chavales, la coordinadora de barrio, Madres contra la Droga, empezaron a soltarme chavales, ¿no? Y me convertí de alguna forma en el terapeuta, sin saber muy bien qué es lo que tenía que hacer, pero sí iniciando un camino apasionante, al que luego se incorporaron trabajo con las madres, las grandes sufridoras de la droga, a las que nadie hace ni puñetero caso porque no son peligrosas, porque no hacen ruido, ¿no? Y esta ha sido mi vida en todos estos años. Y entonces, pues bueno, pues hoy tenía que hablar de alguna forma de ese diálogo terapéutico, de las reflexiones que más o menos he ido realizando en este tiempo, las cosas que me he ido dando cuenta. Yo he sido profesor en la universidad, pero sobre todo desde que dejé de fumar, en la universidad, en mi despacho de la universidad había poca droga, entonces tenía que salir fuera para estudiar y yo necesitaba meterme en la vida. Y, por tanto, he tratado siempre de unir docencia con investigación y con lo que antes llamaba intervención y que ahora prefiero llamar relación de ayuda, ¿no? Entonces, desde ahí he estado desde el primer momento, y entonces, sobre todo, en ese proceso de reflexión sobre lo que estaba haciendo, viviendo en una relación maravillosa, sobre todo porque una cosa, es decir, cuando uno empieza a trabajar así, es decir, a lo bestia, mañana, tarde y noche, aprendes el concepto de cuerpo a cuerpo. Entonces, para mí, la intervención, la relación de ayuda, con el encuentro con la otra persona, es un cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a cuerpo en el que yo pongo todo lo que tengo y todo lo que soy. Y yo soy psicólogo, pero soy mucho más que psicólogo. Y poner en juego todo eso que soy de persona y relacionándome con él, que no solamente es delincuente, drogadicto, inadaptado, marginado, excluido, sino ser humano, equilibra bastante la relación. Desde mi ser psicólogo a su ser delincuente, no hay Dios que hable. Desde mi ser persona, que sigo donde estoy, y su ser persona, hay perfectamente posibilidades de comunicación. Y como tengo la suerte de trabajar en el mundo, en la realidad, quisiera partir de una anécdota. En un momento determinado, hace muchos años, en un momento para mí duro, porque fue el día en que me había separado yo, me había ido de casa,
había quedado con un chaval, Paco. También me había mandado vosotros a la coordinadora de barrios. Entonces, no había teléfonos móviles entonces, yo trabajo en los parques, luego yo os diré por qué. Entonces había quedado con él en el Parque de Aluche y yo no estaba en condiciones de trabajar, es decir, había dado un vuelco radical a mi vida, no en ese momento, pero no podía fallarle. Todo el mundo lo había fallado, entonces fui para decirle que no podía trabajar. Le cuento por qué y su reacción fue extrañísima. Me da un golpe en la y me dice, ¡jo, macho de puta madre! Le digo, oye, te estoy diciendo que estoy mal. Y dice, no, escúchame, dice, llevas conmigo como 2 años, nunca me has cobrado nada, yo no trabajaba gratis, pero era profesor de universidad y me pagaba la universidad, ¿no? Dice, y en 2 años yo llevo tratando de ver cómo te podía ayudar y no he encontrado nunca manera de ayudarte. Ahora que te veo débil, él lo dijo débil, ahora que te veo jodido, vente conmigo, vámonos de copas. A las 10 de la mañana estaba yo como para irme de copas. Pero no me soltó en toda la mañana y se dedicó a contarme lo que él quería que yo necesitaba en esos momentos, que eran chistes machistas. Yo nunca me he acordado de un chiste. Oye, me acuerdo de todos los que me contó, leche. Lo que pasa es que yo nunca contaré un chiste machista, eso desde luego que no lo haré jamás, ¿no? Entonces yo me había ido a vivir a casa de un compañero, Pepe Forteza, el único al que yo he reconocido como jefe en mi vida, y dice, ¿qué tal? Digo, no podía trabajar y he tenido la sesión más importante de mi vida. Aprendí algo esencial. Durante 2 años yo he estado haciendo el gilipollas con este chaval. Es decir, yo me había manifestado como un Dios invulnerable en un altar que no había podido echarme una mano. Y con los dioses no se habla, a los dioses se les reza. Y menos más que no te contestan, porque el susto que te pegas como te contesten, fino, ¿no? Entonces, claro, me dediqué a pensar, digo, claro, es que el diálogo es entre dos, tiene que ser una comunicación mutua entre los dos. Y claro, luego lo relacioné también con, claro, eso que llamamos diálogo terapéutico realmente es un monólogo, no es un diálogo. Entonces luego lo relacioné con otra cosa que planteaba antes Santiago, con el concepto de poder. La ciencia es una estructura de poder. Una estructura de poder en la que yo, psicólogo, te digo a ti, delincuente, qué es lo que te pasa. Y lo que hago es delincuente paciente o esquizofrénico, no sé cuándo, y todas esas montón de mentiras con los que tratamos de etiquetar a los otros, no a los demás. Entonces, lo que yo hacía decir era, lo que pensé yo decir, eso que llamamos diagnóstico, realmente es una etiqueta. Es lo que yo, psicólogo, te digo a ti lo que te pasa, no desde tu vida y tu mundo, sino desde mi vida y mi mundo. Es decir, te despojo de lo que tú eres, de tu contexto, y te traigo hasta mí. Y ahí surge el concepto de delincuente, el concepto de drogadicto, drogodependiente. Yo conocí un montón de gente que ha muerto por la droga. Tú también, ¿verdad? He conocido un montón de gente que ha salido de la droga. He conocido un montón de gente que ha vivido gracias a la droga. Pero jamás he conocido un drogodependiente. Es decir, ¿fumáis alguno todavía y no os han fusilado? ¿No? Es decir, pues imagínate quién fuma. Tú imagínate que a ti te definen como fumador. Eres fumador, no eres otra cosa más que fumador. Se te define bien. Y sin embargo, reducimos toda la maravillosa complejidad de cada ser humano a la droga que consume. Claro, fracasamos. Pues eso es lo que yo siempre he planteado, es que lo que mis chavales tienen enfermo es la vida. Y por tanto tengo que dar respuestas no a la droga, sino tengo que dar respuestas a aquello a lo que la droga da respuestas, que es a la vida. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, frente al concepto de diagnóstico como etiqueta, yo os propongo, yo por lo menos he ido planteando otra cosa, es decir, el diagnóstico como el proceso de comprensión del otro.
Estoy saltándome páginas y páginas, qué bien. ¿No? Es decir, frente a un concepto que sería lo que te pasa a ti desde mi realidad y al margen de la tuya, lo que yo he tratado de hacer es lo que te pasa a ti desde tu realidad y al margen de la mía. Y yo seré tanto más capaz de entender qué te pasa a ti cuanto más capaz sea de prescindir de mi propia subjetividad para aceptarme la tuya. Chicas y chicos, ¿os han hablado de la objetividad científica? No existe. No existe. No puede haber objetividad. Lo que pasa es que desde esa estructura de poder que es la ciencia, convertimos nuestra subjetividad en la objetividad y a ellos comparamos todos los demás. Incluso cuando aplico un test. Cuando aplico un test, de lo que sea, estoy comparando a esa persona a unos parámetros hallados no desde su vida, sino desde la mía. Que evidentemente, si he acabado en la facultad, es porque he tenido una vida de burguesito, que me ha permitido estudiar en la universidad. ¿Cuántos hay aquí hijos de obreros? Algunos, enhorabuena, pero pocos. ¿No? Es decir, es más, mi vida, tú lo sabes, porque además que somos del mismo pueblo, mi vida era de burguesito de derechas. Lo que pasa es que siempre había garbanzos negros en la familia, ¿no? Y yo he sido el garbanzo negro de la mía. Entonces, este planteamiento implica algo muy diferente. Primero, el camino lo hago yo, no te traigo hasta mí, sino voy hacia ti. Prescindo de esa objetividad, que no es más que mi subjetividad, para acercarme a ti. Y, por tanto, tengo 3 niveles de trabajo ahí, que es conocer, comprender y compartir. Por cierto, una vez a mi hija en la Escuela de Trabajo Social le dijeron, me han hecho una pregunta sobre ti que seguro que no sabes. Y la cual le dice, y la pregunta era las 3 Cs en el modelo de intervención de Valverde. No le puedo tener idea. No puedo tener idea. Y es que yo hablo de conocer, comprender y compartir. Y parece que empieza por C, pero no se me había ocurrido, que son mucho más importantes que las 3 Cs. Digo, vaya pobreza de hombre que te has examinado a ti de eso, ¿no? Entonces, claro, implica acercarte al otro, ir hasta él implica conocerle. Pero conocerle es ir hasta él, subir en su mundo, desde sus parámetros, desde sus miedos, desde sus angustias, desde su subjetividad. Comprender. Comprender es prescindir de valoraciones. Mi misión no es ni juzgar ni justificar, sino comprender para intervenir, para ayudar, diría ahora. Al margen, yo no soy quien para juzgar. Me acuerdo que una vez, no sé si viste la película de Horas de Luz, la vida de un preso, de Juanjo García. Fue un paciente mío, afortunadamente está libre. Me acuerdo que cuando hice la película esta, pues en una televisión, en el Canal Sur, hacen una pregunta, decir, es que es un asesino, no sé cuánto y tal, hacía 20 años. Y yo me acuerdo que les molestó mucha ofensa por lo que dije a un fiscal, que era el que me decía esto. Y dije, vamos a ver, tengan ustedes cojones de condenarle a muerte o déjenme trabajar. ¿Me explico? Mi misión no es juzgar. Y en muchos casos me he tenido que tragar ese no juzgar. Pero es que yo no soy juez. ¿Y sabéis lo terrible? Comprender eso. Comprender esas conductas, por supuesto, no dejárselas ver, no es fácil, uno tiene que tener unas ciertas tragaderas. Pero bueno, de alguna forma, esa perspectiva implica romper la distancia, comprometernos. Y os animo a que os comprometéis, chicas, que no muerden. No sé si yo veo una mayoría de mujeres, por tanto hablo en femenino, si no os importa, ¿no? Entonces, yo de verdad creo que de profesionales descomprometidos nunca saldrán programas de intervención eficaces. Me comprometo. Y el día que uno de mis chavales muera y no me afecte, o vuelva a la cárcel y no me afecte, entonces siempre he dicho que me dedicaré a mi vocación frustrada. Tú me lo has oído decir muchas veces, mi vocación frustrada, que es la de psicoanalista de las hermanas Koplovi, ¿no?
pero por cierto nunca me ha hecho falta. No, entonces ir hasta él implica acercarnos al otro sin aplicarle mis propios esquemas de vida. No interpretar sus parámetros, sus problemas desde sus parámetros, no de los míos. Entonces, este es de alguna forma el elemento básico de lo que yo denomino diálogo terapéutico, cuyo punto de partida es el punto de partida de cualquier relación entre dos personas, que es el respeto. Muchas veces a mis alumnos les he dicho a mis alumnas, mayoría de mujeres, nunca faltéis el respeto a un paciente. Sobre todo porque, además no son pacientes, suelen ser impacientes, además. Por ejemplo, en el proceso de intervención, y voy a ir acabando ya, para poder dialogar mucho más, en el proceso en la relación terapéutica, esa relación de ayuda, la renuncia al poder te da mucho más poder. ¿Y qué implica la renuncia al poder? Por ejemplo, me llega un chaval, una madre me llama el fin de semana, el lunes, dice, por Dios, menos mal que ha acabado el fin de semana, no veas el fin de semana que me ha dado, se ha puesto hasta el culo, ha estado totalmente, está fatal, drogándose y demás. Me llega el chaval, digo, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de? Bien, aburrido, sin problema. ¿Alguna novedad? No, ninguna, todo bien, perfecto. Estoy hablando, y cuando estamos acabando la sesión dice, ay, que es que me siento fatal, Jesús, que me he puesto mucho, que he estado fatal, que he estado no sé cuánto y tal. Yo ya lo sé. Ah, ¿lo sabes? Ya, ¿y qué quieres que haga? Si tú me dices algo, yo te creo. Y si me mientes, allá tú, porque yo no fui a buscarte, fuiste tú que viniste, por Dios, que no puedo más, haciendo teatro. Así que tú verás lo que hace. Además, ¿qué quieres que haga? Es decir, acaba de salir de la cárcel, digo, yo aquí no tengo celdas de castigo donde meterte, te puedo encerrar en un váter, pero la gente se enfadaría, la gente, los alumnos y demás. Entonces, si me engañas, digo, es que eres tonto, porque eres tú quien quiere salir adelante. Eres tú quien se droga, no yo. Me explico ese tipo de cosas y otras muchas más, lo que implica la renuncia al poder. Desde ese punto de vista planteo lo que es el diálogo terapéutico, en el que, por ejemplo, para aludir dos matices solamente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas importantes es ayudarle a construir una intimidad personal. Un Santa Santorum en el que nadie entra. Hay cosas en vuestra vida que no conoce nadie. ¿Verdad que sí? Porque si no la hay, estáis en grave peligro. Ellos no lo tienen. Entonces, en la terapia tratan de entregarse absolutamente. Y a veces yo me he dado cuenta de que dar un paso más es importante para la terapia, pero no darlo es mucho más importante para ayudarle a construir su propia intimidad. Aprender a pararse. Aunque fuera bueno seguir. Aprender a pararse. Y un último comentario que quiero hacer es que los chavales con los que trabajamos nosotros tienen un pasado terrible. Un pasado terrible, y con ese pasado no se puede funcionar. Pero el pasado no se puede cambiar, ¿verdad que no? Pero hay un matiz muy importante, no lo olvidéis, y es que el pasado no existe. Lo que existe es el recuerdo, y el recuerdo sí lo puedo cambiar. Por tanto, ese juego pasado, presente y futuro es un elemento apasionante del diálogo terapéutico. Si os interesa más la perspectiva que os estoy dando, pues os leéis lo que os he dado, que peso está. Lo cedo a Javi, que tenemos muchas más cosas que compartir juntos, ¿vale? ¿De acuerdo? Además de agradecer esta invitación así un poco a saco, solo contar, ¿no? Yo llevo, creo que desde los 90, ¿no? Viviendo compartiendo la vida y la casa sobre todo con muchachos, alguna muchacha, pero sobre todo con chicos. Pues empezamos con chicos con problemas de drogas, además de otros muchos problemas, nos llevaron a la cárcel. Enterramos, pues yo en mi casa
creo que he enterrado a más de 45 personas, como decía la abuela, de esos con los que mi abuela decía que la vida, o sea, que la familia no solo era la familia biológica, mi abuela decía que la familia la conformaba con quien compartías la mesa, el baño y la habitación, ¿no? Luego aparecieron pues la población migrante, los menores, y en todos estos años como que hay un espacio, un lugar que a mí me ha parecido absolutamente antiterapéutico, anti todo, ¿no? Esta mañana, cuando escuchaba a Sandra con esos círculos de anticosas, ¿no? Yo he añadido el octavo desde mi película, que era el anticontexto humanizador, ¿no? Que es lo antihumanizador que es la cárcel, ¿no? Es verdad que, y tristemente, estamos asistiendo cada vez más a muchos contextos tremendamente deshumanizados y, por tanto, deshumanizadores. No puedo olvidar, también por la implicación personal y del colectivo, la frontera sur, la frontera de Ceuta y Melilla, pero es verdad que la cárcel, tanto las cárceles de adultos, ¿no?, como las cárceles de niños, a las que eufemísticamente llamamos, para tranquilizar nuestra conciencia social, centros de reforma de menores, pero no dejan de ser cárceles de niños y niñas, en esos lugares donde, a pesar de ellos, nos hemos encontrado, o muchas veces, yo os puedo contar mi experiencia, hemos vivido relaciones alternativas a lo que ahí estaban viviendo, ¿no? Yo voy a muy rápidamente señalar 3 historias, en línea un poco de lo que aprendí. Jesús, como siempre, se quiere rejuvenecer, me cita a mí como... Pero no, yo lo aprendí de él y de otros, digo, que yo soy mucho más joven, lógicamente, ¿no? Y se va a hacer jovencito, además. Como 3 claves que a mí me parecen fundamental, precisamente para plantear una alternativa a la intervención, ¿no? Lo primero es la relación personal, ¿no? Yo me acuerdo un día que me llaman de la prisión de Alcalá Meco. La verdad es que la trabajadora social pues no fue muy acertada en lo que me propuso, ¿no? Porque me dice, mire, llamamos porque hay aquí un chico, en prisiones son todos chicos y chicas, puedes tener 18 años y un día o puedes tener 70, todos son chicos, ¿no? Digo, porque evidentemente el horizonte de todo es diferente con 18 años que con 70. Tenemos aquí un chico que ha estado 14 años preso y resulta que sale ya. La llamada me parece que fue un jueves y salía en libertad el martes y no tenemos nada para él, ¿no? Yo dije, joder, pues en 14 años vaya fracaso de institución, coño, porque en 14 años allí dentro. Porque además este chico que llamaban ellos, es muy peligroso y está muy enfermo. Que tienen que ir a hacerse diálisis, ¿no? 3 días en semana. Como además era muy peligroso, os podéis imaginar la movida para sacar a este chico desde la prisión de Alcalá Meco al hospital Gregorio Marañón. Iba a la ambulancia, coche delante, coche detrás. Era muy peligroso porque era un hombre hiperadaptado a la institución, ¿no? Porque estaba allí por vender droga en un poblado. Bueno, pues y me llamaban porque en principio la previsión era que este muchacho, todo esto me lo contaba así, por eso digo que todos tenemos días desacertados y yo creo que aquel fue un día muy desacertado de la trabajadora social, porque desde luego si quería venderme a mí, el que me le trajese a mi casa me dice, bueno, y el llamarte es porque no tenemos otro recurso, porque en 14 años no hemos encontrado nada, y es que además, según los médicos, esta previsión científica que a veces algunos profesionales de la medicina dicen, me acuerdo un informe hace muchos años de un chaval que vivió en mi casa que era seropositivo y el informe médico decía infausto a corto plazo. Vamos, que se iba a morir, luego duró muchos años, pero que se iba a morir rápido, ¿no? Bueno, pues yo le digo a esta trabajadora, pues mire, es que en esas condiciones una cosa es a todos los chavales que yo he acompañado a morir, pero la verdad es que traerme a alguien a casa, quiero decir, para morir sin conocerle se me hacía muy duro, por él, por mí, por los otros muchachos con quien comparto la vida. Bueno, el caso es que al final, no, pues ven y le conoces. Y a mí en la vida es lo peor, porque cuando conoces a alguien,
o eres un cerril o efectivamente se te empiezan a remover cosas por dentro viendo las circunstancias personales, y me ha pasado muchas veces que, no, pues ven y le conoces y la lío porque ya me lío, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que es una bonita experiencia, ¿no? Fui y le conocí y efectivamente acabo con este mozo, como ya murió, puedo decir el nombre, Antero, acabo en casa. La salida de la prisión de Alcalá era porque era muy peligroso, y entonces era un hombre mayor, tenía 67 años, el chico del que me habían hablado, un hombre mayor, iba con bastón, muy torpe andando, parecía muy viejito, rodeado de funcionarios porque era muy peligroso. Era curioso porque la peligrosidad era dentro, porque luego una vez que estuvo fuera la peligrosidad caía al 100%, porque ya nadie asumía la supuesta peligrosidad del personaje, ¿no? Bueno, con este hombre, claro, pues imaginaros de llegar al Gregorio Marañón rodeado de guardias civiles, a acompañarle un servidor a la mañana siguiente que le tocase el hacerse la diálisis, las enfermeras asustadas, todo el mundo allí agobiado, los guardias de seguridad del hospital porque ya no estaba preso, pero cundía el pánico. Bueno, pues este hombre cuya relación se trabó con toda la gente de casa, de allí de la coordinadora y tal, bueno, pues al final yo creo que, el encuentro personal una vez más nos mostró cómo en sí mismo, de una manera muy abrupta, quiero decir, sin grandes formulaciones y sin grandes sabidurías psicotécnicas, fue precisamente el encuentro personal, como en tantas otras ocasiones, lo que a este hombre yo creo que le devolvió la paz. Antero murió rodeado por un montón de gente a la que él quiso y que le quisimos, y sobre todo ese encuentro personal fue lo que yo creo que le posibilitó y facilitó, morir en paz, porque había algo en este hombre que le tenía mucho más constreñido, que le dolía mucho más que el efecto de pasarse 4 horas dializándose y todo lo que había sido su enfermedad. Y me acuerdo un día, un tío duro, ¿no? Pues como estos de la cárcel, ¿no? Pues duro, que se ponía el mundo por montera y que cuando discutíamos, pues inmediatamente amenazaba así con el bastón y ya me advertía, porque no tengo aquí una pipa, sino, bueno, pues de esa gente que se ha tenido que buscar la vida desde su propia dureza, ¿no? Y se ha puesto se ha autoimpuesto esa etiqueta de la que hablaba Jesús. Y me acuerdo cómo este hombre un día, desesperado porque veía que estaba muy malito, que era mayor, llorando, un hombre y gitano, llorando delante de otro hombre, ¿no? Imaginaros la escena. Me decía que lo peor, lo que más le había dolido en esta vida era todo el daño que él había hecho por toda la muerte que le había vendido. Él se dedicaba a traficar en un poblado de los que había entonces en los arrabales de Madrid, ¿no? Quiero decir, como decía Jesús antes, ¿no? Me parece que cuando somos capaces de establecer relaciones personales, se van operando, yo cada vez creo más en los milagros, se van operando esos milagros de posibilitar emerger lo mejor, y a veces lo mejor de cada uno no son cosas positivas, sino que reconocer muchas veces el error, el daño o las meteduras de pata que uno ha podido tener, ¿no? Por eso me parece que si hay alguna alternativa que podemos utilizar y que está a manos de cada uno de nosotros es la relación personal, ¿no? Esas veces tengo un montón de anécdotas, sobre todo en cárceles de niños, ¿no? Cuando a veces se nos critica mucho, ¿no? Lo del compromiso, ¿no? Eso que te hablan los técnicos de la distancia objetiva, ¿no? La distancia objetiva, que yo que soy lego en leyes, pero nos habían hablado una vez, ¿no? En unos cursos de estos de formación para manifestaciones y tal, las abogadas nos hablaban de la distancia objetiva que dice el reglamento policial que hay que tener ante un policía de 1,5 metros, que tú le puedas leer el número de placa cuando la llevan, pero no puede haber más acercamiento, ¿no? Pero en lo educativo yo no entendía aquella relación. Sí, te hablan de la distancia terapéutica, eso sí que tienes que tener. Yo estaba en el barrio ya que lo contaron. Luego otra segunda cosa que me parece muy importante en estas alternativas es la oportunidad y la posibilidad de incorporación de la persona
por seguir el término, de la persona cuidada, incorporarle o acompañarle en que acabe siendo cuidador de otros, ¿no? Esta es la historia de Manolo, un muchacho que vivió en casa muchos años, y Manolo desde los 7 años pues había estado en aquellos centros tan magníficos de los que nos hablaba Jesús, pasó al Redford. Era un tío de estos que yo me atrevería a decir que tenía, y este vive todavía, mi experiencia de encuentro con él era como una especie de preservativo afectivo desde aquí, pero desde aquí, desde el último pelo, desde aquí hasta los pies. Un tío distante, irascible, ¿no? Sí, yo no lo sé definir de otra manera. Para mí es la imagen de la persona que ha sido tratada con mucha dureza en la vida y cada uno en la vida se muestra pues como lo han tratado, ¿no? Yo creo que quiero, y que haya mucha gente a la que quiero, porque me han querido previamente, ¿no? Y eso no te lo da ni Apple, ni Google, ni la universidad, ni el Sunsum Cordan, ¿no? El querer, por ejemplo, y el amar, pues solo se aprende si te han amado, ¿no? Este hombre es un hombre frío, duro, con un montón de años en prisión y mucho tiempo viviendo en casa, y de repente otro compañero de casa, pues por diferentes vicisitudes, está fuera de Madrid, vamos a buscarle porque se está muriendo, y también, pues en aquel caso acertaron los médicos, le quedaban poquitos días de vida. Yo pedí en Málaga el alta porque me le quería traer a Madrid, vino a Madrid, como ya había pedido el alta en Málaga, la comunidad autónoma no me dejó ingresarle y dijimos, pues bueno, pues que se venga a casa. Vamos a casa y pues nada, nos dijo, hay que tener amigos hasta del infierno, también en la medicina, ¿no? Y nos dijo un médico que tuviésemos cuidado, lo que hablábamos ahí cercano de Valentín, porque lo último que se pierde es el oído, ¿no? Entonces, pues nada, aquella primera noche, yo en aquel momento en casa vivíamos Pilar, Cuca, otra compañera que también ha participado aquí muchos años, y yo, con los muchachos, y bueno, pues cuando metimos a Valentín, que estábamos esperando a que muriese, ya no tenía ningún tratamiento, solo el suero por aquello de no deshidratarse y tal, y en una habitación, y cada vez que pasábamos, pues, ¿qué pasa, Valen? Evidentemente, Valen llevaba ya casi un mes terminal y, lógicamente, no respondía a ningún estímulo auditivo, ¿no? O no nos contestaba, vaya. El caso es que llegamos a casa, yo venía muy cansado, se queda esa primera noche después del viaje en ambulancia de Málaga a Madrid con Valentín, se queda mi compañera, Cuca, a cuidarle aquella noche, y la segunda noche, Manolo, el del preservativo afectivo, que además nunca decía nada, es que de esas personas parca en palabras, ¿no? En las comidas nunca hablaba. Si hablabas del Real Madrid, vaya, ¿no? Un poco entraba, pero vamos, tampoco, ¿no? Era muy fogoso él, pero vamos, no públicamente, ¿no? Entonces Manolo dice que él quiere cuidar a Valentín porque era su colega. Claro, inmediatamente, ¿no? surgimos los educadores, los que sabemos de estas cosas, y le afeamos muy disimuladamente, porque somos muy artesanos de decir barbaridades de maneras muy bonitas, y le decimos que no, hombre, si tú eres un chaval, tú eres de ellos. Para cuidar a Valentín, que se está muriendo, estamos nosotros, que somos los que tenemos títulos universitarios de cuidadores y doctorandos en cuidar a enfermos terminales, ¿no? Pero él insistió en que quería cuidar a Valentín. Claro, Pilar y yo hablábamos, ¿no? Pero porque además el médico nos había dicho que dijésemos cosas bonitas, ¿no? A este mozo, a Valentín, conoció la playa con nosotros, le hablábamos así, claro, no respondía, ¿no? Y entonces Manolo dice que claro, que bueno, pues ya está, te quieres quedar, era tu colega. Primera caída de etiquetas por nuestra parte, ¿por qué no puede él cuidar a su amigo como lo haríamos cualquiera de nosotros, querer cuidar a nuestro amigo en aquellos momentos últimos? Pero Manolo plantea el primer problema, y es que, claro, que si dice, yo que no hablo mucho, os he dicho que era parco en palabras, y que encima no me responde, pues claro, eso no es un diálogo de besugos, eso es un diálogo imposible. Claro, ¿qué voy a hacer con él? Como es muy aficionado al fútbol, pues le pone a José Ramón de la Morena,
la cadena SER, a oír el fútbol. Pues nada, a la 1:30 de la mañana, así, la puerta de mi habitación, papá, pues, que se ha muerto, coño, que había acabado el programa. Había acabado, José Ramón de la Morena acaba a las 1:15, 1:20 de la mañana, en la cadena SER, la madre que me parió. ¿Y ahora qué hace? Claro, él estaba agobiado porque nos había oído decirle cosas a Valentín. Bueno, pues este muchacho tan parco en palabras, tan frío afectivamente, al menos externamente, se da cuenta que Valentín estaba suscrito a la revista esa que es buenísima, pero es incomodísima a mi parecer para leer, que es el National Geographic, ¿recordáis? Revista de tamaño así, cuartilla, con papel satinado y generalmente juega mucho con el negro y el amarillo. Para los que vemos mal y por la noche es lo peor para leer, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo Manolo cuidando hasta las 7 de la mañana a su colega Valentín, leyéndolo aquello que tanto le gustaba a Valentín, que eran las revistas del National Geographic. Efectivamente, a las 7:30 de la mañana llamó diciendo, yo creo que está expirando, y efectivamente, ya cuando me levanté, en ese momento, junto a los dos amigos juntos, Manolo y Valentín, Valentín falleció, ¿no? ¿Qué dificultades muchas veces tenemos los que, como decía Jesús, no somos del mundo de la exclusión, no hemos consumido drogas? Otra cosa es que hayamos sido, él tampoco estuvo preso, él fue mucho tiempo a la cárcel, ¿no? Ya les hubiera gustado. Digo, ¿qué dificultades tenemos muchas veces de asumir que los chavales, que las personas, pongamos la necesidad que tengan, además de su propia situación y además de su propio problema, son mucho más, ¿no? Y que las personas, como decía él antes, somos mucho más que drogodependientes, ¿no? Y la tercera cosa que yo creo que tenemos, o que a mí me ha ayudado a plantearme para plantear o para buscar o para crear alguna alternativa, es los contextos, ¿no? Yo creo que a las personas nos definen mucho también los contextos, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos ahí en el barrio, en Moratalaz, claro, pues pensábamos que todo el problema era sacar al muchacho del lugar donde estaba. Entonces, yo me recorrí, de las cosas buenas que he vivido en mi vida, me recorrí media España que tuviese playas, pasando monos, que luego se llamaron síndrome de abstinencia. Ahora yo ya no sé la gente si pasa monos o no, porque está todo tan medicalizado. Pero nos íbamos a la playa a pasar los monos con la gente para dejar de consumir, ¿no? Claro, la gente íbamos, dejaba de consumir una semana o 15 días, con lo cual los que no estábamos malitos teníamos la excusa para tener 15 días de vacaciones en un entorno generalmente maravilloso, volvían, en este caso al barrio, y tardaban menos tiempo en volver a consumir que lo que les había costado, y con mucho esfuerzo, dejar de consumir. Pero lo mismo nos pasaba con la cárcel, ¿no? Entraba la gente en la cárcel, o entra la gente en la cárcel, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces es verdad que dejan de consumir, ¿no? Porque tienen muchas dificultades de acceso, ahora porque efectivamente hay otras alternativas, si queréis, médicas o más terapéuticas. Lo que quiero decir es que cuando hemos acompañado a personas que han salido de la cárcel, o que a muchos que nos dimos cuenta que la gente pasaba el mono y volvíamos a Madrid y volvían a dormir en un coche, ¿no? O allí en el barrio nuestro se dejaron muchas grandes tuberías de cuando hicieron la construcción de la M30 al borde del cementerio de la Almudena, dejaron muchas tuberías grandes donde vivían chavales, ¿no? Pero si no somos capaces de provocar otros contextos, estamos imposibilitando muchas veces los esfuerzos que las mismas personas hacen, ¿no? Por eso creo que a veces el cambio de los lugares, el cambio de los espacios es fundamental, ¿no? Yo eso lo he visto con muchísimos muchachos que han vivido y que viven en casa. Y sobre todo no solo que sea terapéuticamente fundamental, sino que no os podéis imaginar la riqueza que da eso que luego culturalmente o algunos llaman de la diversidad, ¿no? En mi casa ahora mismo, por la realidad, la conforma gente que ha estado presa, gente que tuvo problemas o tiene problemas con las drogas, gente emigrante, y no os podéis imaginar esas pequeñas onus
en las que a veces se convierten las comidas o las cenas, lo rico que es. Aunque es verdad que también en la convivencia surgen cosas tan pueriles, pero a veces tan difíciles de gestionar como la siguiente. Me acuerdo una época en casa que había un chico de Gambia, uno que sigue preso después de 35 años, un abuelete, un chico de Perú, otro de Bulgaria, éramos 9. En Bulgaria los gestos son contrarios a lo que quieres decir. Quiere decir que si tú en Bulgaria quieres decir que sí, tienes que decir así. Entonces, y si quieres decir que no, tienes que hacer así. Claro, me acuerdo aquella comida, no se me olvidará en la vida, con el atracador de bancos que lleva 35 años preso, Kie, a sus casi 70 años todavía, y el búlgaro que no entendía el por qué el otro se enfadaba. Entonces el preso que sigue le preguntaba algo y este decía una cosa con la boca y lo contrario con el gesto en la cabeza. Entonces el preso pensaba que le estaba tomando bueno, la verdad es que lo pensábamos todos, yo hasta que no me caí en la cuenta, claro, porque decía una cosa contrario al gesto que hacía, ¿no? Bueno, pues más allá de estas nimiedades, es verdad que se saldaron con normalidad, pero hubo un momento en que uno temió que hubiese cruce de cuchillos porque la cosa se encendió y bueno, pues en esos momentos ¿quién puede hacer la función más de mediar? Yo no me enteraba cuál era el problema porque pensé también que le estaba tomando el pelo el joven búlgaro al abuelo atracador, pues digo que más allá de eso uno descubre la riqueza, podemos llamar terapéutica o convivencial, que tiene el hecho de la diferencia, ¿no? De situaciones tan tremendas como el chaval que ha llegado en patera desde Senegal, que no entiende el por qué el otro roba para comprarse un cochazo y lleva toda la vida preso, junto con el otro que se enganchó en Bulgaria, se metió en la otra droga, que es estos centros cristianos, y acabó en España sin entenderlo. Quiero decir, esas situaciones de diversidad que se pueden definir como convivencias, si queréis, complejas, muchas veces dicen, ¿no? Y que, sin embargo, a mí me parece que es una de las experiencias últimas más ricas que estamos viviendo, en este caso, en mi casa, ¿no? Sobre todo también, ¿sabéis? Porque justo nos ayuda a lo que decía antes Jesús, nos ayuda a todos, ¿no?, a ponernos en el lugar del otro. Primero porque nos hace aminorar muchas veces el creernos que soy, por mi problema o por mi situación, el centro del mundo, ¿no? Y cuando tú ves que es verdad que llevas muchos años pagando, pero joder, que es que atravesar el mar de Senegal a Tenerife no debe ser fácil. Pero cuando el otro, así grandote, del este, llora en un sillón porque hace muchos años que no ve a su madre, quiero decir, situaciones que son, creo yo, absolutamente normales, pero que nos hacen, a lo mejor por eso que decía Jesús antes, nos hacen reencontrar lo mejor de cada uno de nosotros, precisamente porque todos somos conscientes o todos nos vivimos no desde las heridas abiertas, que yo creo que ese es el único trabajo que podemos hacer, es cicatrizarlas, pero sí desde nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? Con lo cual también es verdad que lo que señalaba Jesús antes, ¿no?, ese nivel de endiosamiento que por lo tanto imposibilita cualquier tipo de diálogo, disminuye a niveles enormes y, vuelvo a repetir, situaciones que objetivamente o así desde fuera pueden ser tan difícilmente abordables, pues como a veces es la convivencia entre 9 personas, ya digo, ¿no? Pues gente de la cárcel, gente con problemas de drogas, el otro que viene en patera de Gambia, el otro que ha saltado la valla en Ceuta y que es de Mali. Sin embargo, me parece que todo eso crea un enriquecimiento que, más allá de las necesidades tratamentales o individuales de cada uno, creo que apunta un camino perfecto y buenísimo para poder, bueno, pues normalizar, como nos decía antes Santiago, y sobre todo para poder convivir de una manera mucho más humanizadora, ¿no? Que al final yo creo que, o me parece a mí, que la alternativa a toda esa industria de temor, de encerramiento, de privación de libertad, yo creo que la gran
la gran competencia no es empeñarnos en derribar esos monstruos o esos muros que son muy grandes, sino que me parece que es ir construyendo otro tipo de relaciones mucho más basadas en la igualdad y sobre todo relaciones que nos humanicen, ¿no? Que al final creo que es lo único. No sé si va a poder conseguir derribar muros, pero sí que va a poder abrir grietas que dignifiquen a las personas de una manera mucho mayor. Pues esta es mi experiencia, esto es lo que yo os podía compartir. Muchísimas gracias.